Buenas tardes, hermana. Pues hoy se me ha asignado a mí la lección de la Sociedad de Socorro para este domingo. Y bueno, quiero aprovechar en esta ocasión para mandaros un saludo de parte de la presidencia de la Estaca. Nuestra presidenta pues hace muchísimas cosas para que todas las hermanas dentro de la Sociedad de Socorro puedan estar bien y agradece mucho la participación de todas vosotras en esta última actividad que hemos tenido. La verdad que fue una actividad que fue divertida y yo por lo menos me lo pasé muy bien. Así que de todas formas ella lo grabó, tuvo en cuenta aquellas hermanas que por cuestiones de horario y demás pues no pudieron estar y entonces la grabó y bueno, os la mandó a todas vosotras para que la pudierais ver cuando estuvierais tranquilas. Hoy se me ha asignado un tema para hablar. Yo he estado leyendo algunos discursos de la última conferencia general de octubre, que son pues las últimas revelaciones que Dios nos da a nosotros. Y he encontrado un discurso que me ha gustado mucho y que se titula Había pan. Y lo da el Elder Christopher, que es primer consejero del obispado presidente de la Iglesia. Y para empezar me gustaría leer unas palabras de él, que dicen: desde el comienzo de los tiempos, el Señor ha proporcionado guía para ayudar a su pueblo a prepararse espiritual y temporalmente contra las calamidades y las dificultades que Él sabe que vendrán como parte de esta experiencia terrenal. Estas calamidades pueden ser de naturaleza personal o colectiva, pero la guía del Señor nos proporcionará protección y apoyo en la medida en que atendamos a su consejo y actuemos en consecuencia. Pensando en estas palabras que Él nos dice, que Dios siempre nos dará guía y orientación en todos los tiempos, estaba pensando, y Él lo menciona también, en José, el hijo de Jacob, que fue vendido por su hermano. Y estaba pensando en él y en cómo él, en su vida y las cosas que él hizo, pero principalmente la historia que voy a mencionar hoy, él después de muchas dificultades y adversidades en su vida, de ser esclavo, de estar en la cárcel, de que eso fuera maltratado por su hermano, vendido, bueno, él lo pasó muy mal, fue calumniado y lo pasó muy mal, tuvo mucha oposición, pero finalmente por su buen hacer y por estar siempre confiado en Dios y nunca apartarse a pesar de todos los problemas que él tuvo, pues él llegó a estar en la presencia de Faraón. En esta ocasión, pues nos cuenta la historia de que Faraón había tenido un sueño y este sueño que había tenido Faraón era que, bueno, había soñado con 7 vacas que salían del río. El río Nilo para ellos era muy especial, pues estas vacas salían del río Nilo y eran hermosas, gruesas, de buen parecer y salían del río y se ponían a pastar en la pradera y estaban bien. Pero dice que inmediatamente después de que salieran estas 7 vacas, que salieron otras 7 vacas que eran muy flacas, flacas que de tan feas de flacas que estaban eran muy feas. Él dice que nunca había visto otras vacas como esas de feas y que al salir del agua también las vacas se comieron a las otras 7 vacas y que aun a pesar de que se la habían comido, su aspecto seguía siendo flaco y feo. Y luego soñó también con 7, en el mismo sueño, uno detrás del otro, con 7 espigas. Las primeras eran hermosas, con un grano grueso y abundante, y que luego soñó otra vez con otras 7 espigas que eran delgadas y que no eran de buen parecer. Y cuando el faraón tuvo este sueño, pues ninguno de los que él tenía en la corte, ninguno de sus magos ni ninguno de sus sabios pudo interpretar el sueño y le hablaron de José. Y bueno, José llegó hasta la presencia del faraón y José le dijo el sueño, la interpretación del sueño. Y entonces José le dijo, y me gustaría leer esto, dice: esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón.
He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y seguirán tras ellos 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. No cabe duda que Faraón, Dios quiso advertir de esta hambre a su pueblo, pero necesitaba a José porque nadie podía interpretar. O sea que realmente a quien Dios le dio la oportunidad, como él obra de esa forma, de salir de la cárcel, de poder estar en la presencia de Faraón y de poderlo glorificar y de poder ponerlo en una situación buena, pues Dios obró de esta manera y José llegó hasta la presencia de Faraón. En realidad, la interpretación y el sueño y la revelación era para José, porque fue el único que pudo interpretarla. Y cuando José recibió esto de parte de Dios, pues él hizo algo más que solamente revelarle el sueño a Faraón, porque muchas veces el conocimiento, Dios nos puede ayudar dándonos conocimiento, pero si no hacemos nada con ese conocimiento es como si no lo hubiéramos tenido. José no solamente le reveló eso a Faraón, sino que además le dijo estas palabras. Él dijo a Faraón, le dio este consejo. Por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junte todas las provisiones de estos buenos años que vienen y almacenen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquellas provisiones en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y efectivamente, bueno, ya que todos conocemos que Faraón puso a ese hombre prudente y sabio, pues fue José, y fue a quien puso Faraón sobre todas las cosas, y él fue el que organizó todo para que esos 7 años que eran abundantes de grano, él organizó todo para hacer reservas. Entonces, una quinta parte de todo el grano lo almacenaban y lo guardaban para cuando vinieran los años de hambre. Y yo estaba pensando en esto y en mí misma. Estaba pensando, sí que es verdad que Dios siempre nos alerta, porque hoy en nuestra vida tenemos a José también, que nos habla desde la Escritura, pero también tenemos a nuestros profetas actuales que nos hablan, porque Dios no ha dejado nunca sin guía a sus hijos. Y una de las cosas que tenemos que recordar es que cuando nosotros vinimos a la tierra, o el hecho de que esta tierra fuera creada, fue para un propósito, y es para que todos nos demostrásemos a nosotros mismos que obedeceríamos a Dios. Claro, para obedecer a Dios, en Abraham leemos que Abraham dice, bueno, y los probaremos en esto, a ver si obedecieren en todas las cosas que nosotros le mandamos o le mandáramos. Y para que nosotros obedezcamos necesitamos saber, ¿no? Necesitamos tener cosas en las que podemos obedecer. Entonces Dios nos dio mandamientos, nos dio leyes, nos dio ordenanzas, y por medio de estas cosas nosotros podemos demostrarnos a nosotros mismos y a Dios que somos fieles y somos obedientes en todas las circunstancias. Yo pienso en José y es un ejemplo para mí, porque José podía haber sido o haber tenido excusa, porque él podía decir, mira, he sido maltratado por mi familia, Dios me abandonó, me dejó en la cárcel injustamente porque yo no hice nada, porque me infamaron, porque dijeron cosas que yo no había hecho. Y bueno, él podía haber tenido todas las razones del mundo para haber dicho, no confío en Dios. Sin embargo, él pues hizo lo que nos invita a hacer Jesucristo a todos nosotros bajo todas las circunstancias que tengamos, sean buenas, sean malas, sean regulares. Jesucristo dice en Mateo 11 del 28 al 29, dice, venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No cabe duda que José eso fue lo que hizo. Se refugió en Dios, confió en Él, esperó pacientemente en Él también, sabiendo que Él no había hecho nada malo, y fue humilde, porque más tarde perdonó a sus hermanos cuando él estaba en una posición que perfectamente se podría haber vengado, porque lo que hicieron sus hermanos fue grave, ¿no? Entonces, pero él no lo hizo, él perdonó. Y hoy hay dos temas que a mí me gustaría tratar. Esto ha sido un ejemplo para que nos fijemos en él y nos fijemos en lo obediente que fue José en todas las cosas, lo prudente y lo sabio. Y para también reiterar que Dios nos da mandamientos para que podamos pasar esos momentos difíciles, y no cabe duda de que ahora los tenemos. Y hay dos cosas de las que yo quiero hablar hoy. Una es el diezmo y la ofrenda, y la otra es el plan de almacenamiento. En Malaquías el Señor nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Esta es una promesa que Dios nos hace. La ley del diezmo o el mandamiento del diezmo es para todos nosotros. Y también la ofrenda de ayuno. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de todo lo que nosotros ganamos, lo entregamos a la iglesia. Es decir, si tenemos 10 o ganamos 10, damos a la iglesia una parte de eso. ¿Y qué son las ofrendas de ayuno? Pues la ofrenda de ayuno es que estamos cada primer domingo de mes, desde el sábado a mediodía hasta el domingo a mediodía, sin comer y beber. Y el dinero que ahorramos en esta comida, pues lo metemos en el sobre, en un lugar que se llaman ofrendas, y ahí pues pagamos el dinero que nosotros consideremos que hemos ahorrado en esa comida. Pero si queremos ser generosos, pues podemos dar más, porque sabemos que ese dinero es para personas que lo necesitan, especialmente para miembros de la iglesia. ¿Qué pasa? Que hoy tenemos unos días malos. El Señor dice que haya alimento en su casa. Antiguamente, cuando Él está hablando, traer todos los diezmos al alfolí, antiguamente se pagaba el diezmo, pero se pagaba con alimentos, con animales. Entonces era el 10% pues, de todo el ganado que había criado, el 10% de las cosechas, el 10% después de todo, de toda aquella ganancia que ellos tenían. Y había un lugar que ellos llamaban alfolí, y en ese lugar es donde ellos ponían todos estos diezmos. Y entonces cuando el Señor dice, haya alimento en mi casa, hoy en día, ¿de qué forma podemos nosotros saber que en la casa de Dios, en la iglesia en este caso, hay alimento en su casa para aquellos que lo necesitan? Hoy pasamos por momentos muy, muy difíciles, y no cabe duda de que hay muchas personas que han perdido trabajo, que han perdido empleo, que están pasándolo mal, no solamente algunos, en este caso la enfermedad, y bueno, pues como consecuencia han tenido que dejar de trabajar y carencias. Entonces, hay muchas personas que se encuentran de esa forma. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a esas personas? ¿Cómo podemos hacerlo? La única forma es pagar nuestros diezmos y pagar nuestras ofrendas. Desde cada uno, desde la posición que tenga. El que tiene más, pues más, y el que tiene menos, pues menos. Pero todos podemos aportar y todos podemos ayudar para que haya alimento en la casa de Jehová, para que haya fondos en la iglesia para poder ayudar a estas personas. Y nosotros quizás nos vamos a salvar, como hizo José, a un país. También salvó a su familia, porque Job, cuando hubo esta hambre tan grande por toda la tierra, mandó a su hijo a Egipto a que comprara grano, porque era en el único lugar donde había, ¿no? Y bueno, después de muchas estrategias que usó José, que perdonó a sus hermanos
y llevó a su familia y bueno, le dio un lugar de honor y bueno, le dio todas aquellas cosas que necesitaba. En su corazón no hubo nunca el deseo de vengarse de sus hermanos, sino que los perdonó y quería cuidar de su padre y de su hermano menor, hermano de madre también. Y nosotros como José podemos ser también salvadoras para nuestra familia, porque no cabe duda de que si nosotros seguimos los consejos y seguimos y somos obedientes a las cosas que nos dice, pues nosotros podemos salvar a nuestra familia. En la Iglesia se nos ha enseñado también que debemos de tener un plan de almacenamiento y me gustaría leer lo que nos dice el Elder Christopher, que es el consejero del Obispado Presidente. Él dice así: los líderes de la Iglesia, y todos, bueno, lo conocemos, la mayoría de nosotros los conocemos, porque ya llevamos muchos años en la Iglesia y los que no lleven tantos años pues lo pueden aprender. Los líderes de la Iglesia a menudo han instado a los santos de los últimos días a prepararse para la adversidad de la vida con una provisión básica de alimentos y agua y algún dinero en ahorro. Al mismo tiempo, la Iglesia también nos alienta a ser prudentes y no ir a los extremos en nuestros esfuerzos por establecer un almacenamiento en el hogar y una reserva de recursos económicos. Tenemos también que ser prudentes en este mandamiento. Nuestro presidente Nelson, él dijo que, o en la última conferencia anterior a la de octubre, él dijo, nos recordó que el Señor se deleita en el esfuerzo. El Señor no espera que hagamos más de lo que podamos, pero sí espera que hagamos lo que podemos hacer cuando podamos hacerlo. Entonces cada uno, como he dicho anteriormente, en la medida que pueda, pues lo podemos hacer. Al procurar estar preparados en lo temporal, podemos afrontar las pruebas de la vida con mayor confianza. Y es verdad, es un principio de fe. Pagar nuestro diezmo es un principio de fe, porque tenemos que tener fe en las promesas que Dios nos ha hecho. Yo tengo un testimonio de la ley del diezmo, porque en mi vida lo he experimentado y agradezco mucho a Dios por haberme puesto a veces en situaciones en que he tenido que decidir en pagar el diezmo y quedarme sin recursos o no pagar el diezmo y usar ese dinero para comprar cosas que eran necesarias, esenciales. Y de verdad que agradezco a Dios porque en esos momentos Él, tanto a mi marido como a mí, nos ha dado la fuerza de poder pagar nuestros diezmos y de tomar las decisiones correctas. Y sé que eso ha forjado más nuestro carácter y nos ha hecho más fuertes. Y porque la confianza en Dios ha crecido. Y ahora con el paso del tiempo, pues para mí no tengo que tener fe para pagar el diezmo, sinceramente. Yo ya tengo la suficiente fe en Dios para no tener que recurrir a ella y pagar un diezmo justo todos los meses, en mi caso. Y recuerdo una persona a la que yo quería mucho y tenía mucha confianza y yo siempre la consideraba una persona de mucha fe. Y recuerdo que un día, hablando con ella, me confesó que no estaba pagando sus diezmos, porque lo estaba pasando mal económicamente y que no pagaba sus diezmos. Y a mí me impresionó porque yo jamás hubiera pensado que esta persona le hubiera faltado la fe como para pagar sus diezmos. Y yo recuerdo que pensé, bueno, pues si es que precisamente cuando peor lo pasamos es cuando más tenemos que demostrar a Dios que confiamos en Él y es cuanto más necesitamos pagar nuestros diezmos. Tengo un testimonio sincero de la ley del diezmo porque lo he probado en mi vida y a lo largo ya de muchos años sé cómo Dios actúa en este mandamiento y la verdad que agradezco a Él porque me ha fortalecido mucho y me ha fortalecido mucho sobre todo mi confianza en Él. Porque Dios nunca da mandamientos temporales. Cuando hablamos del almacenamiento, cuando hablamos del diezmo, pues estamos hablando de dinero y de cosas que son tangibles. Pero
Dios nos ha dicho en Doctrina y Convenio, Él ha revelado que Él nunca da mandamientos que sean temporales, que para Él todo es espiritual. Y no cabe duda, porque cuando nosotros llevamos a cabo el ser obedientes a estos mandamientos, que son temporales, entre comillas, también estamos demostrando a Dios nuestra fe incondicional. Estamos diciéndole, confiamos en ti, queremos hacer esto, porque somos generosos, porque queremos darte la parte que tú nos has pedido, porque tú nos lo das todo y solamente te devolvemos algo que ya es tuyo, y también porque somos personas generosas que amamos a nuestros hermanos y que sabemos que aquellas ofrendas que damos van a ir a parar a personas que realmente lo necesitan. Pues hermana, ha sido un placer para mí estar con vosotros este tiempo y poder compartir algunos de mis sentimientos. Y realmente tengo un testimonio de que Dios vive, de que esta es su iglesia y de que a medida que nosotros somos más obedientes a Dios, podemos recibir más las bendiciones. Hoy tenemos un tiempo malo y no se le pide a nadie que haga más de lo que pueda hacer, pero al igual que José, cuando hubo esos 7 años de abundancia, en nuestra vida siempre va a haber picos más altos y picos más bajos, porque estamos aquí en un estado probatorio y todo nunca va a ir bien. Pero tenemos que ser prudentes, como le dijo José a Faraón. Pon un hombre prudente y sabio. Y nosotros tenemos que aprender a ser prudentes y sabios en nuestra vida, con nuestros recursos. Y también hay un recurso en la iglesia que lo podemos bajar de internet. Este recurso que la iglesia ha preparado para todos nosotros, para que aprendamos, se llama Las finanzas personales para la autosuficiencia. Se publicó en el 2017 y está a nuestra disposición y son temas interesantes que a todos nos vienen bien a aprender. Y una vez más quiero dar las gracias a todas vosotras por el apoyo que nos dais a la estaca y también gracias a todas vosotras por el esfuerzo que cada una hace como hermana, aportando su granito de arena a la Sociedad de Socorro y también a la Iglesia, apoyando al obispo cuando tenemos llamamientos, cuando se nos dan asignaciones. Pues os doy las gracias a todas por vuestro esfuerzo y especialmente yo quiero dar muchísimas gracias a Dios por darnos la oportunidad de ser probados en esta tierra y de decir, Padre, te elijo a ti bajo todas las circunstancias. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.